Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar revisando lo que conocemos de lo que sucedió con Silicon Valley Bank. Es muy reciente, me parece que va a haber estudios acerca de esto. Apenas el banco colapsó el día de ayer, desde el día jueves se anunciaba que tenían algunos problemas de liquidez, pero me parece relevante que conozcamos qué fue lo que sucedió con los datos que tenemos actualmente. Insisto, hay muchas cosas por revisar, pero con los reportes que tenemos, con el balance que tenían, que reportaron hace pues 2 meses y un poquito menos de 2 meses, podemos darnos una idea de qué fue de lo que sucedió. Y bueno, vamos a empezar, si les parece bien, con el reporte trimestral. Trae varios datos interesantes ahí, que bueno, pues la verdad es que si yo leo el reporte trimestral, me parecería que es un banco bastante sólido y no me esperaría que en menos de 2 meses este banco le pasara lo que le pasó. Vamos a empezar. Este es el reporte, el último reporte que saca Silicon Valley Bank. Aquí, en este slide, nos habla de la liquidez de su portafolio. Recuerden que los bancos, por su naturaleza, son muy apalancados, ¿ok? Lo que hacen es simplemente captar dinero de la gente y prestarlo. Entonces, la mayoría de lo que prestan, pues no es en realidad el capital de los bancos, en realidad es los depósitos de la gente. Entonces, eso hace que los bancos tengan una amplia, pues, un amplio apalancamiento, por decirlo de alguna manera. Nos hablan en este slide, que me parece muy relevante, que la calidad de sus activos son bastante altos. Nos dicen que son pues bastante líquidos, nos dicen que el 62% de sus activos son líquidos, nos hablan de que el 92% de sus activos lo tienen en pues, uno de los instrumentos más seguros, que es los Treasury Bills o los Treasuries. El problema aquí son varias cosas. A nivel de crédito, históricamente, los Treasury Bills o los bonos del tesoro del gobierno de Estados Unidos han sido digamos, el instrumento por excelencia para reducir todo el riesgo de crédito. Pero ojo, porque no es lo mismo el riesgo de crédito que el riesgo de mercado. Estos activos fluctúan dependiendo de el nivel de la tasa de interés. A medida que las tasas de interés suben, los precios de esos bonos bajan de precio y viceversa. Cuando las tasas de interés bajan, los precios de los bonos suben. Ok. Entonces, si nosotros nos quedamos a vencimiento los bonos del Tesoro de Estados Unidos, no vamos a tener pérdidas ni ganancias por variaciones en el precio. Pero si nosotros vamos a vender algunos de esos activos, podemos tener pérdidas, pero no es por pérdidas a nivel de crédito, es por fluctuaciones del mercado que van directamente relacionados a la tasa de interés. Entonces, si yo leo esto y me dicen, bueno, mira, el 62% es bastante líquido, el 92% de sus activos está en bonos del tesoro, pues mira, bastante bien. Luego, digo, bueno, pues ¿cómo está el banco a nivel de los préstamos que han ofrecido? Bueno, esos préstamos, el non-performing loans, está en mínimos históricos. La última vez que se vio esto fue en 2021, que estaba un poquito abajo, pero la verdad es que pues, nos muestran que el non-performing loans, aquellos préstamos que pudieran tener problemas, está históricamente bajo. ¿Ok? Entonces hasta ahorita tenemos los datos. Los activos de de la empresa están en, pues, en el mercado de treasuries y es
bastante, es lo más seguro que existe. Nos hablan de la liquidez de sus activos, que me parecería bastante importante. Entonces, por ahí no vemos ningún problema. Luego nos hablan del nivel de capitalización. En la regulación en Estados Unidos y en todo el mundo le pide un cierto nivel de capital a los bancos. ¿Ok? Este nivel de capital se puede, digamos, hay muchas maneras de calcularlo. Existen tres o cuatro principalmente. El primero es el Common Equity Tier 1, donde te dicen, bueno, bajo esta metodología, tu capital mínimo tiene que ser 7%. Bueno, pues Silicon Valley Bank tenía 15.29, más del doble de lo que pedía la regulación. Tier 1 Capital está en 8.5, el mínimo que te pide la regulación, y Silicon Valley Bank tenía 15.29. Es decir, prácticamente, bueno, no el doble, pero casi el doble de lo que está pidiendo la regulación para cubrir sus pasivos. ¿Cuáles son sus pasivos? Pues bueno, los depósitos y algunas otras cosas, deuda, etcétera, etcétera. Luego el total tier, el total capital, el mínimo, la regulación te dice que tienes que tener 10.5, ellos tienen 16. Y el tier 1 leverage, que son diferentes medidas, no tenemos que entender exactamente, bueno, tendremos que entenderlo, pero me tardaría mucho tiempo en desglosar cómo se calculan estos capitales mínimos regulatorios. Lo que tenemos que entender es que estaban bastante por arriba de lo que exige la regulación a cualquier banco. El Tier 1 Leverage, la regulación te pide 4% y ellos tenían casi 8%. Es decir, a mí me dan estas láminas y la verdad es que por lo menos veo que en la parte de la liquidez, la parte de capitalización, me parece que está bastante sólido, no tienen problemas con los préstamos, es decir, pues, ¿cuál es el problema, no? La verdad es que veo un banco bastante sólido, ¿no? Vamos, el diablo está en los detalles, como dice por ahí. Vamos a ver el balance, ¿ok? El balance, este mismo reporte, esa misma fecha, reportan el balance, reportan, digamos, el estado de resultados, reportan una serie de cosas. Aquí es donde, la verdad es que no analizamos esta empresa de manera regular ni nada, pero vamos a analizarlo en este momento. Tienen activos totales por 211 billones de dólares, ¿okay? 211 mil millones de dólares. Vamos a ver cómo está constituido este capital. Bueno, tienen de efectivo 13.8 billones. Efectivo, pues puede ser T-bills, es decir, el equivalente a CETES en Estados Unidos. Luego nos hablan de que tienen 26 billones de available for sale. Aquí es muy importante entender la contabilidad, cómo se contabilizan diferentes rubros dentro del balance general. A pesar de que puedan ser los mismos activos, se pueden contabilizar de manera distinta, dependiendo del uso que le van a dar a esos activos. ¿Okay? Hay aquí dos rubros importantes. Está available for sale y está held to maturity. ¿Ok? Available for sale lo que hace es que los activos los tienen que evaluar a mercado. Es decir, esos activos que tienen de 26 billones de dólares o que tenían, los evalúan a mercado porque se espera que estén líquidos para poderlo vender, a diferencia de el held to maturity. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El held to maturity son esos activos que el banco dice que se los va a quedar a vencimiento. Como les decía, es muy importante entender cómo funciona el mercado de deuda. A medida que haya fluctuaciones en la tasa de interés, el valor
de los activos puede cambiar, ¿ok? Si tenemos un bono de muy largo plazo y las tasas de interés suben, el valor de ese bono baja, independientemente que al final me van a regresar el mismo dinero que invertí, ¿no? Eso es, digamos, el concepto básico. Entonces, el problema es que traen 26 billones que están valuados al mercado. Es decir, si esta empresa saliera a vender en este momento, o en ese momento, esos 26 billones de dólares, le van a regresar 26 billones de dólares. El problema está aquí, held to maturity. La empresa decía que estos bonos que tenían no los iba a tocar, se los va a quedar a vencimiento. Por lo tanto, no debería de afectar el flujo, digamos, la variación en el precio de estos activos, pero la variación de mercado, es decir, por fluctuaciones en la tasa de interés, porque se los van a quedar a vencimiento y no deberían de estar registrando pérdidas, porque la idea es, compré un bono a 2 años, me lo tengo que quedar este bono a 2 años, entonces si el bono sube o baja, por fluctuaciones de la tasa de interés, a mí no me interesa porque yo ya aseguré el precio y aseguré la tasa de interés. Entonces, esto es lo que no le debería de haber interesado al banco, porque dijeron que se los iban a quedar a vencimiento. ¿Cuál es el problema? Miren, de esos 92 billones, para que vean la importancia de la contabilidad, 91.132 billones. Ok, esos 91 billones, en realidad, de manera contable, si tuvieran que salir a venderlos, los tendrían que salir a vender a 76 billones. ¿Por qué? Porque las tasas de interés subieron, asumiendo que la mayoría de todos los activos que tienen aquí son Treasury Bills. ¿Y por qué subieron? Bueno, subió la tasa y baja el precio. Entonces, estos 91 billones que dicen que tenían, en realidad valían 76 billones. No debería de afectar si realmente se los van a quedar a vencimiento, ¿ok? Pero miren la diferencia entre esta parte contable. De los aproximadamente 100 billones, vamos a redondearlo, 100 billones de estos dos rubros, el 120 billones, 90 billones no estaban valuados a mercado y 26 billones sí. Es decir, aproximadamente el 30% de sus activos estaban valuados a mercado y el 70% no. El problema es esto. En realidad, cuando ellos tuvieran, en cualquier caso, que salir a vender, no lo iban a vender en 91, lo iban a vender en 76. Son reglas contables. Entonces, si nosotros vemos cuánto tenía de capital, tenía 16 billones de dólares. ¿Ok? La diferencia entre los activos y los pasivos nos da el capital. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que estos 91 no valían 91, sino valían 76. Y esto es a principios de enero. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué ha sucedido con las tasas de interés, porque es muy importante conocer cuáles han sido los cambios en la economía y por qué se ha movido tanto la tasa de interés, porque cuando se mueve la tasa de interés claramente afecta los precios de los bonos, incluyendo estos que decían que se iban a quedar por vencimiento. Si por cualquier cosa tendrían que echar mano a esos activos, no valen 91, valían 76. Ahora, vamos a ver cómo se ha comportado la tasa de interés. Esto es a partir de enero. La tasa de interés en enero, la tasa de interés a 2 años, pues estaba en alrededor de 4,41, llegó a bajar hasta 4,10 y luego subió a 5,05. Vamos a entender un poquito los eventos. En la última minuta de, de la Fed, en, en en la última decisión de la política monetaria en Estados Unidos, Jerome Powell menciona que es probable que vayan a continuar con 25 puntos base los incrementos
que empezaba un proceso de desinflación. Ojo, diferencia entre desinflación y deflación. Desinflación es que subió la inflación y empieza a bajar. Deflación es que la inflación está negativa. Entonces, lo mencionó en 11 ocasiones. ¿Qué hace esto? Pues obviamente hace que la gente espere que la Fed no vaya a tener que subir las tasas mucho más allá de 5.25 y probablemente en estos momentos el mercado estaba asumiendo por los datos adelantados, que bueno, eso es un tema, la economía estaba mostrando debilidad, ahorita les voy a dar algunos datos, estaba mostrando debilidad y esperaban que la Fed tuviera que cortar las tasas de interés, es decir, recortar las tasas de interés hacia finales de año, por lo menos eso estaba inmerso en la curva de tasas, eso es lo que nos decían, en el tercer o cuarto trimestre la Fed va a tener que bajar las tasas de interés por la debilidad económica. La última conferencia de prensa, bueno, la conferencia de prensa después de la decisión de la Fed de subir de 0.50 a 0.25 puntos base, habla y dice deflación, me parece que 11 veces lo mencionó. ¿Y qué es lo que sucede? Pues baja la tasa de interés. 2 días después, 2 días después de esta conferencia de la Fed, sale el dato del empleo. Es este día. Y entonces, cuando sale el dato del empleo, sorprende a todos. Se esperaba que se hubieran generado más o menos como 200,000 empleos en Estados Unidos. La sorpresa fue que se generó en el mes de enero 517,000, rompiendo todas las expectativas de todos los analistas. Y entonces el mercado empieza a decir, oye, pues si el mercado laboral está tan fuerte, es menos probable que la Fed vaya a tener que recortar tasas de interés a fin de año. Estamos viendo un empleo bastante, bastante fuerte. Una sorpresa muy importante. Siguiente dato, pasaron unos días y sale el dato del consumo. Habíamos visto que el consumo en Estados Unidos se contrajo en noviembre y se contrajo en diciembre por arriba de 1%. Fue sorpresa. En enero sale 3% arriba, es decir, el consumo repuntó 3% mes a mes. Es un dato que también se salía de todos los parámetros, bueno, de todas las expectativas de todos los analistas. Siguiente dato, sale la inflación y sale por arriba de lo estimado. Eso hace que todos los que estaban esperando que la Fed recortara tasas y que el nivel de las tasas probablemente estuviera en 5.25 al máximo, es decir, no, espérenme, la economía está mucho más fuerte, la inflación viene más fuerte, el tema del empleo está más fuerte, no, la Fed no va a tener que recortar tasas de interés. De hecho, estamos pensando, estaba pensando, el nivel no es 5.25, lo subió a 5.50 y descontó que ya no iba a haber recortes en la tasa durante 2023 por obvias razones, porque la economía estaba caliente, como le llaman, sólidos datos del empleo, sólidos datos de consumo y inflación hacia arriba. Cuando habíamos visto que la inflación, estoy hablando de inflación mes a mes, la inflación venía bajando y venía bajando bastante rápido, pero en el mes de enero tuvo un volteón y subió, ¿ok? Generalmente pues no baja en línea recta la inflación, pero lo habíamos visto con una tendencia bastante a la baja. Entonces el mercado dijo, ¿saben qué? No es probable que la Fed recorte. De hecho, creo que va a estar un poquito más arriba. Eso hace que las tasas de interés, estamos viendo, esta es la de 2 años, subió 100 puntos base en, pues prácticamente mes y medio. 100 puntos base, 1%. Es muchísimo y la velocidad es muy rápida. La tasa de 10 años también, empezó el año con 3.83. Ahorita voy a tratar de ir al punto de por qué esto impacta de manera directa a lo que sucedió con Silicon Valley Bank.
Abre en enero, el primer día de enero, 3.82, llegó a bajar hasta 3.39 a medida que las expectativas del mercado eran que iban a tener que recortar tasas. Pues sorpresa, cuando empiezan a salir los datos del empleo, los datos del consumo y la inflación, se va hasta 4.05. ¿Ok? Importante aclarar, Jerome Powell hizo esos comentarios de desinflación el 7 de febrero. El 7 de marzo tiene su testimonio ante el Congreso, 7 y 8. ¿Qué es lo que dice Jerome Powell en ese testimonio? La diferencia es un mes. Dice, muy probablemente los niveles de tasa vayan a ser más altos. Es más, subimos 25 puntos base en la última reunión, pero es probable que subamos 50 puntos base dependiendo de cómo salgan los datos de el empleo, que salieron robustos, bastante más de lo esperado, pero no quiero entrar mucho en eso. Salieron robustos, pero no, los sueldos no subieron mucho. Y el dato de inflación, que va a salir la próxima semana, sale el martes. ¿Qué sucede con eso? Pues entonces las tasas de interés suben y suben de manera muy importante y suben de manera muy rápida. ¿Qué pasa cuando suben estas tasas de manera tan rápida? Bueno, si regresamos a ver el balance de Silicon Valley Bank, estos 91 billones contablemente que decían que en realidad valían 76 por reglas contables, por, si tuvieran que haber salido a vender esos 91 que decían, pues hubieran vendido 76. Bueno, pues con este incremento en las tasas de interés, pues ¿qué creen? Que ya no valían 76. Habría que hacer un cálculo de cuánto valían, pero claramente mucho menos de esos 76 billones de dólares. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que pues, bueno, pues las tasas subieron, los bonos bajaron, pierden valor esos activos y me parece muy relevante lo que dice la Fed, porque en un mes dice una cosa y en el otro mes dice completamente otra. Manejó muy mal las expectativas de los inversionistas. Me parece que esto es un error. Es decir, en el transcurso de un mes hay deflación y en el otro mes decir, oye, la inflación está calentándose. Me parece que esto fue, como le llaman, un overshoot de la tasa de interés que no debió de haber sucedido si Jerome Powell no hubiera generado esas expectativas de deflación y luego estas expectativas de que va a subir la tasa de interés, porque muy probablemente no las vayan a subir. Les voy a dar unos datos. El lunes, antes del testimonio de la Fed, las probabilidades de que subieran 50 puntos base para su próxima reunión estaban alrededor de 28%. Para el miércoles, cuando sale bueno, cuando da testimonio en la Fed, en el Congreso, Jerome Powell, las probabilidades de que subiera 50 puntos base subieron a 78%. Es decir, prácticamente todo el mercado estaba diciendo, pues sí, van a subir 50 puntos base, y eso hace que las tasas de interés suban de manera muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este banco? Pues a lo mejor tendría que haber echado mano a esto, a estas 91 billones que no estaban valuados a mercado, estaban valuados a vencimiento y si realmente no hubieran necesitado de este capital, pues no hubieran tenido problema. Entonces, tiene que salir a vender. Cuando sale a vender, pues obviamente no sale a vender a este precio, sino sale a vender inclusive por debajo de esto. Y entonces el jueves mencionan que van a tener que levantar capital. ¿Ok? ¿Para qué levantar capital? Pues para poder cumplir con estos niveles de capitalización que les exige la regulación. Entonces, tuvieron que salir a vender una parte de eso, pero obviamente el impacto en su balance es muy grande. Entonces, dice, necesitamos capital. Cuando un banco dice, necesito capital para cubrir mis pasivos, para cubrir los depósitos, para cubrir
¿qué es lo que sucede? Todo el mundo va al banco, dice, pues, ¿sabes qué? En lo que levantas el capital, yo no sé cómo estés, pásame mi dinero, y eso se le llama un bank run. Entonces, no tengo los datos y probablemente eso vamos a tardar en saber cuánta gente fue al banco de manera virtual o fueron al banco y decirle, ¿sabes qué? Dame mi dinero. ¿Qué pasa con un banco que está tan apalancado? Y si la gente le pide el dinero, pues bueno, no tiene dinero por el nivel de apalancamiento. Entonces tiene que volver a salir a vender, tiene que levantar más capital, pero una vez que empieza el bank run, es muy difícil de que el banco sobreviva. Muy difícil. Entonces, desde el jueves anuncian, la gente va, pierde 60% el valor de la acción. Me parece que una vez que un banco anuncia que necesita capitalizar el banco porque no tiene los activos para cumplir con los depósitos, pues ya es una espiral. Entonces sale mucha gente a pedir su capital y empieza el viernes, antes de que empezara el mercado, en el pre-market, había caído otro 60%. ¿Qué sucede? La bolsa de Estados Unidos le dice, pues, ¿sabes qué? En lo que son peras o manzanas, tu acción no puede operar. Ahí estábamos haciendo el análisis de mercado del PIB Trade. Y decíamos, aquí hay tres opciones. Una, interviene el gobierno, me parece que era lo más conveniente. Vimos el error de Lehman Brothers. Parece que era importante que el banco interviniera esto para poderle dar seguridad a los mercados. La otra opción era que pues pudiera levantar capital de otros inversionistas, lo cual ya se veía bastante complicado. Y la otra era cerrar operaciones. ¿Ok? Pues bueno, yo dije, bueno, pues a lo mejor el banco, el gobierno pudiera entrar a decir, bueno, no hay problema, pues yo respaldo las actividades de este banco porque puede generar contagio. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces sale toda la gente y para mediodía, antes de mediodía, el banco dice, el gobierno dice, ¿saben qué? Ahí muere. Ya, este banco no opera, nosotros tomamos el banco, pero no lo vamos a rescatar. Más bien, lo que vamos a hacer es hacer digamos, una redistribución de los activos que tiene este banco a los acreedores, entre ellos mucha gente, la mayoría de los que tienen depósitos ahí. Obviamente, en Estados Unidos como en México, que en México está el IPAB, hay un seguro para los depósitos a la vista. Hay un seguro que cubre hasta $250,000. Pero independientemente si yo tengo menos de $250,000, pues yo no me voy a esperar a que el seguro venga, me pague, a que hagan la distribución, porque eso va a tomar un tiempo. Y entonces la gente, independientemente que tenga menos de $250,000, va al banco y saca el dinero porque se quieren evitar algún problema. O necesitan ese dinero pronto y a lo mejor el seguro te lo va a pagar después de cierto tiempo. Y bueno, entonces sale esto para mediados de día. Dijimos que aquí esto ya no tiene viabilidad y vamos a empezar a pagarle a los acreedores, sobre todo la parte de los depósitos. ¿Qué sucede con esto? Ok, estamos viendo que el capital estaba alto, estamos viendo que no tenían problemas en la parte crediticia, estábamos viendo que tenían, según ellos, cierta liquidez, sus instrumentos en términos de crédito estaban bastante bien, digamos el 90 y tantos por ciento estaba en bonos del tesoro, lo cual es bastante seguro, pero en términos crediticios, no en términos de mercado. ¿Qué sucede al no intervenir el gobierno? Pues empieza a generar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues bueno, si yo estoy en un banco chico y veo, ahora sí que dicen
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto no lo hemos visto, pero pudiera suceder. La gente que tiene dinero en otros bancos, First Capital Bank, algunos otros que están más o menos en el mismo, eh, bueno, que son bancos chicos que podrían tener este tipo de problemas. Pues lo que pasa es que es probable que la gente vaya y diga, ¿sabes qué? Pásame mis depósitos y los voy a meter a algo más seguro. ¿Qué es lo que sucedió el día jueves y viernes? La tasa de 2 años bajó de 5,06 a 4,59. Esto se le llama flight to quality. Es decir, la gente sale de activos que pueden tener algún riesgo y se mete a lo más seguro, porque las expectativas de la tasa de interés con el dato del empleo, pues cambiaron 28%, cambiaron un poco, pero todavía piensan que va a subir 25 puntos base. No estamos viendo que se espere que haya un recorte, por lo menos no en este momento, con los datos que estamos viendo, porque la inflación va hacia el otro lado. Pero sin embargo, la tasa bajó. ¿Por qué? Porque hubo una gran cantidad de personas que se fueron a refugiar en tanto los bonos de corto plazo como en los bonos de largo plazo. El ver bajar a una tasa de interés en menos de 10 años, una tasa de interés de 10 años, verla bajar de 4% a 3,70 son 30 puntos base, el enorme flujo de gente que se resguardó ahí eh, para poder bajar tanto las tasas de interés es muy grande. Entonces, puede ser por varias cosas. Me parece que una muy relevante es que la gente haya sacado dinero no solo de Silicon Valley Group, Silicon Valley Bank, sino también de otros bancos, porque ya vieron que el banco pudo, o sea, cerró en un día, anunció que iba a levantar capital, para el siguiente día dijo que no pudo levantar capital para mediodía, el banco ya estaba cerrado y no podía sacar tu dinero. Entonces, la gente dice, bueno, pues a lo mejor si yo tenía dinero en otros bancos regionales pequeños, pues bueno, pues saco el dinero y lo meto a algo mucho más seguro, por lo menos que sé que me van a poder pagar y me van a poder pagar de manera inmediata porque estos son bastante líquidos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una caída, es un flight to quality. Si vemos el peso, también sufrió eso. No hemos visto el flight to quality tan agresivo, por lo menos no en temas del tipo de cambio. Subió de 17.90 a 18.50, pero ya empezamos a ver esa tendencia. Ahora, el riesgo de contagio no es necesariamente porque, a pesar de que los pasivos de Silicon Valley Bank son bastante altos, son 211 billones de dólares, 190 billones de dólares, perdón. A pesar de que eso, muy probablemente haya bancos, otros bancos a los cuales se los deban, haya otras instituciones a las cuales se los deban, etcétera, etcétera, el contagio es psicológico. El contagio es, bueno, pues si esto le pasó a Silicon Valley Bank cuando me estaban reportando todo esto, pues ¿qué me asegura que mi banco me va a pagar eso? Entonces, por eso me parece que era clave y es importante que el gobierno actúe y actúe de manera rápida. Esto, esto sucede en el colapso de Lehman Brothers. Esto no tiene nada que ver con el colapso de Lehman Brothers. Lehman Brothers era muchísimo más grande, pero el hecho de que no hayan, el gobierno de que no haya intervenido de manera rápida hizo que la crisis financiera fuera mucho, mucho más grande. Bueno, pues aquí no intervino el gobierno de Estados Unidos y entonces eso genera un efecto psicológico en la mayoría de las personas que pueden decir, bueno, pues prefiero sacar mi dinero de este banco, mis depósitos, los voy a meter. ¿Y qué es lo que pasa? Si esto piensa una buena proporción de la gente, pues hay otros bancos que también se las van a empezar a ver negras por la salida de los depósitos, por otro bank run en alguna otra institución, sobre todo bancos regionales. Hemos visto que ha caído de manera importante pues el índice de acciones de esos bancos regionales. Creo que no,
he escuchado, no hay riesgo de contagio. No hay riesgo de contagio de Silicon Valley Bank, o por lo menos no es tan grande, pero el riesgo de contagio es un contagio psicológico. Si ustedes tuvieran en este momento el dinero en un banco regional, pues muy probablemente estarían hablándole al ejecutivo y decirle, ¿sabes qué? Pásame mi dinero, lo voy a meter en Treasury Bills. El problema es que tantas personas estaban pensando eso, porque eso en ese momento sí ya se vuelve una crisis de liquidez y una crisis financiera. Actualmente es algo, digamos, nada más Silicon Valley Bank, pero creo que vamos a ver de qué tamaño realmente fue el contacto psicológico, el contagio psicológico para otras personas que se pueden ver otros bancos bastante emproblemados. En 2 días cerraron 2 bancos, bueno, 3 días me parece. Silvergate, banco de cripto, no otro problema distinto, no el mismo de Silicon Valley. Bueno, más o menos igual porque en realidad los activos que tenían los tenían en criptos y bueno, a la hora de tener que venderlos, pues valen menos, ¿no? Y el otro banco de Silicon Valley Bank, la pregunta es, ¿esto pasará en otros bancos? Obviamente los bancos más grandes no tienen problema, por eso vimos a JP Morgan, que inclusive pues, el día de ayer, a pesar de todo esto, subió de precio. ¿Por qué? Porque muy probablemente la gente que está sacando el dinero de esos bancos regionales, probablemente lo estén mandando a bancos más sólidos, ¿ok? Bancos más grandes o a Treasury Bills como lo estamos viendo. Creo que la próxima semana es clave, me parece que va a haber muchos más datos. No tengo idea del riesgo de contagio en las condiciones por los niveles de tasa, pues pudieran indicar que hay varias personas que han sacado su dinero. Me parece que las consecuencias de no haber intervenido, por lo menos el gobierno, y decir, ¿sabes qué? Absorbo las operaciones de ellos, no hay problema, puede ser un problema grande y pues creo que vamos a tener más datos. Hay otro banco en Europa que está más o menos en las mismas, no en las mismas, pero está levantando capital por salidas de depósitos, que es Credit Suisse, ha caído la acción de manera muy importante. Esto es algo en Estados Unidos, eso es algo en Europa, pero no, a lo que voy es, no es un solo banco el que está teniendo este problema. Vamos a ver cómo sale la próxima semana, vamos a ver cómo abren los mercados, vamos a ver si no existe algún otro banco regional, chico o algunos otros. Es decir, ¿saben qué? A mí también hubo gente que sacó el dinero de ya no tengo para pagarle sus depósitos. No hay evidencia de eso, pero me parece que puede haber pánico. Cuando hay pánico, la gente toma ese tipo de decisiones y, bueno, se vuelve eh, una espiral y todo el mundo empieza a sacar el dinero de los bancos. Bueno, hasta acá el resumen. Esta es la información que tenemos al momento. No tenemos más información. Esto sucedió el mismo día de ayer. Así es que, bueno, esperemos cómo evoluciona la próxima semana. Y recuerden, esos análisis los hacemos todos los días en piptrade.com, ahí en el área de análisis. Son gratuitos, así es que si quieren echarle un ojo, pues los hacemos en todas las mañanas donde revisamos datos económicos y datos relevantes como este. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un buen día y nos vemos el lunes en piptrade.com.